Nos encontramos física y legalmente constituidos en la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo audiencia de vinculación de la C. Raquel Castillo Padilla, por el delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondió al nombre de Alejandro Campos Rodríguez. Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Su señoría, permiso para solicitar vinculación a proceso, así como para desplegarme en sala. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como el artículo 313 al 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 123, 125 y 18, tercer párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, en agravio de quien en vida respondiera el nombre de Alejandro Campos. Los hechos ocurrieron el día 21 de diciembre del año 2014, en el departamento que ambos compartían, localizado en la calle Reforma, número 321, interior 5A de la colonia Lomas de Chapultepec de esta ciudad. Cuando la víctima ingresa a su casa con la única intención de tener un descanso, lo único que se encontró fue a su esposa enfurecida. La imputada comenzó a agredirlo física y verbalmente, como lo venía haciendo desde tiempo atrás. Esto se puede probar con el dato de prueba consistente en la entrevista del ciudadano Tomás Andrade Ochoa, quien manifiesta ser el portero del edificio donde se encuentra el departamento de Raquel. Dice que ya había presenciado peleas entre la pareja, donde la imputada no lo bajaba de idiota, mantenido y huevón, así como también le deseaba la muerte. La víctima simplemente respondía a los ataques de su mujer. Después de un momento, el hoyo occiso se retiró a su habitación. En cuanto a la imputada, se fue a la cocina y tomó en su poder un cuchillo. Al cabo de unos momentos, la víctima decide ir a buscar a su esposa con el simple objetivo de obtener una reconciliación. Sin embargo, la imputada en este momento lo atacó con el cuchillo que tenía en su poder, provocándole dos lesiones, una en la zona lumbar y la otra en la zona torácica. Esta última, la que le provocó la muerte. Esto se acredita con el dato de prueba consistente en el dictamen de necropsia, el cual fue realizado por el médico legista Pedro Miguel Valerino, el cual concluye que falleció por una herida provocada por corto punzante, así como también se cuenta con dos pruebas materiales consistentes en la camisa de caballero que pertenecía al hoyo occiso y también el cuchillo, ambos encontrados en el lugar de los hechos por el perito en criminología Manuel Higareda. Por lo que respecta al delito, se le atribuye a la imputada el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo. La conducta típica consiste en privar de la vida, misma conducta que la imputada desplegó y que con el uso de un cuchillo atacó al ciudadano Alejandro Campos, provocándole dos lesiones, una de ellas en la zona torácica, la cual fue la que le provocó la muerte. Luego entonces tenemos que el sujeto activo viene a ser la ciudadana Raquel Castillo y consecuentemente el sujeto pasivo Alejandro Campos. Por lo que respecta al bien jurídico tutelado, se tiene que es la vida, misma que se acredita fehacientemente con el dictamen de necropsia que le fue arrebatada, precisamente con el uso de un cuchillo, misma acción que fue desplegada por la imputada. En cuanto a la culpabilidad y la participación, se le atribuye a la imputada, ya que el día 21 de diciembre del 2014, con sus propias manos y con el uso de un cuchillo, privó de la vida al ciudadano Alejandro Campos. Por lo que respecta a la legítima defensa, no puede ser aplicable, ya que la imputada contaba con un arma, misma que la ponía en ventaja superior del ciudadano Alejandro Campos y que aprovechó. Por todo lo anterior, su señoría, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo por el hecho que la ley señala como delito de homicidio
previsto en los artículos 123, 125 y 18, tercer párrafo, en contra de quien en vida respondiera el nombre de Alejandro Campos. Es cuanto, su señoría. Señoría, permiso para desplazarme en la sala. Su señoría, la violencia de género, como lo define la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, constituye una ofensa a la dignidad humana y a las garantías fundamentales de la mujer. En los últimos años, la violencia de género se ha llegado a entender como aquella violencia que se ejerce en contra de la mujer, yendo desde actos físicos o psicológicos hasta humillaciones e inclusive el asesinato. Sí, su señoría, Raquel Castillo Padilla es una víctima más de violencia de género. Raquel, quien es abogada y se desempeña como secretaria en la sala de los juzgados civiles y quien tiene 10 años de matrimonio con el señor Alejandro Campos Rodríguez, fue precisamente durante el segundo año de matrimonio que el señor Alejandro se volviera violento en contra de Raquel, humillándola y ejerciendo violencia psicológica sobre ella. Fue durante el tercer año de matrimonio que Raquel se enterara de que no podía tener hijos, a lo que Alejandro respondía con humillaciones y múltiples actos de violencia física y psicológica en contra de ella. Los actos de violencia se terminaron el día 21 de diciembre del 2014 en el departamento de Raquel Castillo Padilla, ubicado en Lomas de Chapultepec, Interior 5, donde ella, al enterarse de que Alejandro sostenía una relación amorosa con una compañera de trabajo de nombre Janina Domínguez, se le abalanzó fuertemente. Acto seguido, Alejandro respondió con 2 bofetadas y arrojando a Raquel al piso, donde ella se ocasionó una lesión fuertemente en la cadera. Acto seguido, Raquel, para evitar las agresiones de su esposo, corrió hasta la cocina, donde Alejandro la siguió para seguir agrediéndola e insultándola. En la misma cocina, Alejandro propició golpes en la cara, golpes en los brazos y golpes en las piernas hacia Raquel, a lo que ella tenía la necesidad de defender su vida, por lo que tomó un objeto, el cual era un cuchillo, y propició una primera lesión a Alejandro en la zona lumbar, lo cual no bastó para detener las agresiones de Alejandro, por lo que él la seguía golpeando y humillando. Acto seguido, ella ejerce una segunda lesión sobre Alejandro, la cual posteriormente le privara de la vida, pero con la única intención de defender su propia vida. Su señoría, estamos ante una causa de justificación de la conducta, la cual se establece en el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal de legítima defensa, ya que Raquel se encontraba ante un ataque real, actual e inminente y sin ningún derecho por parte de Alejandro. Su señoría, la Fiscalía el día de hoy acusa a Raquel de homicidio culposo, pero Raquel ha sido víctima de violencia de género por más de 8 años. Por todo lo anterior, su señoría, esta defensa cuenta con los siguientes medios de prueba, el cual es la declaración de la propia Raquel Castillo Padilla, quien narra cómo ocurrieron los hechos y cómo ella se encontraba ante un ataque real e inminente, en la cual tenía la necesidad de defender su vida. También se cuenta con la declaración de la doctora Alicia Martín del Bosque, quien es una experta en violencia de género y quien declara que una mujer, cuando ataca a su marido, lo hace con la única intención de defender su vida. A su vez, contamos con el parte médico del doctor Martín Toscano, quien detalla en su entrevista la cantidad de lesiones y agresiones que sufrió Raquel por parte de su esposo. Por todo lo anterior, esta defensa solicita se pronuncie el acto de no vinculación a proceso en favor de mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla, y con fundamento de lo que dispone el artículo 19 constitucional y a su vez el artículo 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita dictar auto de no vinculación a proceso en favor de mi representada. ¿Es cuanto, señoría?
Su señoría, solicito permiso para desplazarme en la sala, así como también para solicitar medidas cautelares. Su señoría, de acuerdo a la teoría del caso expuesta por esta Fiscalía y tomando en consideración que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la C. Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondiera el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como también en el numeral 153, 154, 155, fracción primera, segunda, quinta y octava y décima, 156, 157 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía solicita que se sirva de imponer a la imputada las siguientes medidas cautelares. Con el objeto de garantizar la presencia de la imputada en el procedimiento, solicitamos una garantía económica, así como también la prohibición de salir de la localidad sin autorización. Como medio de prueba, en la opinión de medidas cautelares se desprende que la imputada vive sola, no tiene descendientes y el lugar donde vive es rentado. Con esto queremos decir que la imputada no tiene ningún arraigo en la ciudad. Por lo tanto, tenemos el temor fundado de que pueda sustraerse la acción de la justicia. Con el objeto de garantizar la seguridad del testigo y con fundamento en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la medida de la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con algún testigo, en este caso y en especial a la C. Janina Domínguez, ya que como medio de prueba está en la opinión de medidas cautelares se desprende que la imputada ha llamado varias veces a Janina, amenazándola sobre su testimonio sobre el homicidio de Alejandro Campos Rodríguez. Esta medida de prueba se robustece aún más en la entrevista de la C. Janina Domínguez, ya que ahí nos refiere que en las llamadas ha maldecido a su hijo, la ha amenazado e insultado, y también dice que pobre de aquel que atestigue en su contra por el homicidio de Alejandro Campos Rodríguez. Con el objeto de no obstaculizar el procedimiento, solicitamos la medida de separarse de su cargo temporalmente como secretaria del Tribunal de Justicia, con fundamento en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, si bien es cierto, sabemos que este caso es de cuestión penal y en la materia que trabaja la imputada es civil, pero las influencias pueden ser en las dos partes, y para evitar la obstaculización y que la sentencia pueda llegar a su favor por estas influencias, por eso solicitamos tal medida. Como medio de prueba, en la opinión de medidas cautelares se establece que ella trabaja ahí como secretaria del Tribunal de Justicia, así como también en su propia entrevista de la imputada. En la entrevista también consta de la C. Gabriela Enrique Pons, quien ella es magistrada de la segunda sala, y ella refiere que la imputada trabaja para ella como proyectista. Por todo antes expuesto, y tomando en consideración que se dictó auto de vinculación al proceso por el homicidio culposo de Alejandro Campos Rodríguez, esta Fiscalía solicita que se sirvan de imponer las medidas cautelares personales y reales antes expuestas por esta Fiscalía, ya que son proporcionales e idóneas para el fin legítimo que se quiere conseguir. Es cuanto, su señoría. Permiso para contestación de medidas cautelares. Su señoría, en relación a lo solicitado por parte de la Fiscalía, en cuanto a las medidas cautelares que pretenden le sean impuestas a mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 154, 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este juzgado deberá desestimar dichas pretensiones, ya que de acuerdo a la teoría del caso de la defensa, la señora Raquel Castillo ha sido víctima y ha actuado en legítima defensa. Por lo tanto, y a lo que se refiere a la medida cautelar para garantizar la presencia de mi representada a juicio, solicito que la cantidad que le sea impuesta sea asequible a los ingresos económicos de mi representada. También, por parte de la prohibición de salir de la localidad sin autorización judicial,
Considero que esta medida es completamente improcedente, ya que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la garantía económica, mi representada ya lleva implícito que mi representada no puede alejarse de su lugar de residencia. Por lo tanto, el imponerle también esta medida cautelar me parece una pena anticipada que la Fiscalía está pretendiendo imponerle a mi representada. Por otra parte, como medio de prueba a esto, tenemos la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, en donde se establece que mi representada tiene 11 meses viviendo en la calle Reforma 321, Interior 5A, en donde también contamos con la entrevista de mi propia representada. También de la información de las medidas cautelares se cuenta con que el comportamiento de mi representada ha sido desde su detención pacífica y que en ningún momento ha existido intención de fugarse. También sabemos que no cuenta con ningún antecedente penal y por lo tanto estoy de acuerdo con la medida que se le impondrá económica, pero no estoy de acuerdo con la prohibición de salir de la localidad sin autorización judicial. Por otra parte, y a lo que respecta a la medida de la garantía para la testigo Janina Domínguez, considero que esta no es proporcional ni es necesaria, ya que la entrevista de la señora Janina no es procedente, no es objetiva y por lo tanto no es necesaria. Así también, y por último, referente a lo que es la medida cautelar de la suspensión de su cargo, considero que es totalmente excesiva, ya que si bien es cierto mi representada labora en la sala del Tribunal de Justicia de esta ciudad, ella no tiene ningún contacto con el área penal, ya que ella labora únicamente como secretaria y así tampoco tiene ninguna intención de interferir en la investigación. Por esto, su señoría, solicito que tampoco le sea impuesta dicha medida cautelar. Es cuanto, su señoría.